San Juan Evangelista, el discípulo amado que contempló el corazón de Cristo. Hoy conocerás detalles que posiblemente no sabías. Entre los grandes testigos de Jesucristo, San Juan ocupa un lugar singular. La tradición cristiana lo reconoce como apóstol, evangelista, testigo privilegiado de la vida del Señor y una de las voces espirituales más profundas del Nuevo Testamento. Su figura no solo pertenece al pasado de la Iglesia, sino que sigue hablando al corazón de los creyentes de hoy, porque en él encontramos una fe que nace del encuentro personal con Jesús, madura en el amor y se convierte en testimonio. San Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Junto con su padre, trabajaba como pescador en el lago de Galilea. Su vida cambió cuando Jesús lo llamó a seguirlo. No fue elegido por su preparación académica ni por una posición social privilegiada, sino por la mirada libre y amorosa de Cristo, que llama a quienes quiere para hacerlos sus discípulos y enviarlos a anunciar el reino de Dios. Desde ese momento, Juan dejó las redes y comenzó una aventura espiritual que lo llevaría a ser testigo directo de los momentos más importantes de la vida del Maestro. Los evangelios presentan a Juan como parte del círculo más cercano de Jesús. Junto con Pedro y Santiago, fue testigo de acontecimientos íntimos y decisivos: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración del Señor y la agonía de Jesús en Getsemaní. Esto nos muestra que Juan no fue un discípulo distante, fue alguien formado en la cercanía, en la escucha y en la contemplación. Su conocimiento de Jesús no fue simplemente intelectual, fue un conocimiento nacido de la convivencia, de la confianza y del amor. A Juan y a su hermano Santiago, Jesús les dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Esta expresión revela algo de su carácter inicial: hombres de temperamento fuerte, apasionados, quizá impulsivos. Sin embargo, el encuentro con Cristo fue transformando esa fuerza interior. Juan pasó de ser un joven marcado por el ímpetu a convertirse en el gran apóstol del amor. Esta transformación es profundamente catequética. La santidad no consiste en nacer perfecto, sino en dejarse formar por Jesús hasta que el corazón aprenda a amar como Él ama. La tradición identifica a Juan con el discípulo amado, expresión que aparece en el cuarto evangelio. Más que un título de privilegio, esta expresión revela una identidad espiritual. Juan se sabe amado por Jesús. Esta es una de las claves más bellas de su vida. No se define primero por lo que hace, sino por el amor que ha recibido. En la última cena aparece reclinado cerca del Señor en una actitud de intimidad y confianza. Allí se manifiesta su cercanía con el corazón de Cristo, una cercanía que la tradición cristiana ha contemplado como símbolo del alma que aprende a escuchar a Dios desde el amor. Pero Juan no solo estuvo cerca de Jesús en los momentos luminosos, también permaneció junto a la cruz. Mientras otros discípulos huyeron por miedo, Juan estuvo allí, al pie del Calvario, junto a María. En ese momento, Jesús le confió a su madre: ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo: ahí tienes a tu hijo. Esta escena es fundamental para comprender la misión espiritual de Juan. Él recibe a María en su vida y, en cierto modo, representa a todo discípulo que acoge a la Madre del Señor como parte de su camino de fe. San Juan fue también testigo de la resurrección. El Evangelio narra que corrió con Pedro hacia el sepulcro vacío y que al entrar vio y creyó. Esta frase resume la profundidad de su mirada creyente. Juan no solo observa unos signos externos, interpreta desde la fe lo que ha ocurrido. En él, la fe no es ingenuidad, sino capacidad de reconocer la acción de Dios en los signos que el Señor deja en la historia. Después de la ascensión de Jesús y de Pentecostés, Juan aparece unido a Pedro en los primeros pasos de la iglesia. Ambos suben al templo, anuncian a Cristo resucitado y dan testimonio ante las autoridades.
Juan forma parte de esa primera generación apostólica que no predicó ideas abstractas, sino lo que había visto, oído y tocado del verbo de la vida. Su autoridad nace de haber sido testigo directo del Señor. La tradición cristiana sostiene que, con el paso de los años, Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, donde acompañó y fortaleció a las comunidades cristianas. También se le relaciona con la isla de Patmos, lugar de destierro por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Allí la tradición ubica las grandes visiones del Apocalipsis. Más allá de los detalles históricos, lo importante es reconocer que Juan vivió su misión en fidelidad, incluso en medio de la persecución, el exilio y la prueba. San Juan es representado con el símbolo del águila. La razón es profundamente espiritual. Su mirada teológica se eleva hacia las alturas del misterio de Dios. Mientras otros evangelistas comienzan narrando genealogías, hechos históricos o escenas de la vida pública de Jesús, la tradición destaca que Juan se eleva hasta contemplar el misterio del Verbo eterno, el Hijo que estaba junto a Dios y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Por eso, el águila expresa la altura espiritual de su contemplación. También se recuerda a San Juan como el apóstol de la caridad. Una antigua tradición cuenta que, siendo ya anciano, repetía a los cristianos una enseñanza sencilla y profunda. Hermanos, ámense los unos a otros. Cuando le preguntaban por qué insistía siempre en lo mismo, respondía que ese era el mandato del Señor y que, si se cumplía, bastaba. Esta enseñanza resume el corazón de su espiritualidad. Para Juan, el cristianismo no podía reducirse a palabras, ritos o conocimientos. Debía expresarse en una vida transformada por el amor. Esto no significa que Juan fuera un hombre débil o indiferente ante el error. La tradición también lo presenta como un defensor firme de la verdad sobre Cristo. Para él, el amor verdadero no se separa de la verdad. Amar no es relativizarlo todo, sino permanecer en Cristo, custodiar la fe recibida y vivir según el mandamiento nuevo del Señor. En Juan se unen dos dimensiones que todo cristiano necesita: ternura y firmeza, contemplación y misión, amor y verdad. Según una antigua tradición, San Juan murió hacia finales del siglo I, probablemente en una edad avanzada. A diferencia de otros apóstoles, no se le recuerda principalmente por un martirio sangriento, sino por una larga vida de testimonio, enseñanza y fidelidad. Fue, en cierto modo, el gran testigo sobreviviente de la generación apostólica, aquel que pudo transmitir a las comunidades cristianas la memoria viva de Jesús cuando muchos otros testigos ya habían muerto. Para nosotros hoy, San Juan Evangelista es una escuela espiritual. Nos enseña que la fe comienza con un encuentro personal con Cristo, que el discípulo debe aprender a permanecer cerca del corazón del Señor, que no se puede seguir a Jesús solo en los momentos de gloria, sino también al pie de la cruz, que María tiene un lugar en la vida del creyente, que la verdadera madurez cristiana se reconoce en el amor, y que la Iglesia necesita testigos capaces de contemplar profundamente a Dios para anunciarlo con fidelidad. Conocer a San Juan no es solo estudiar un personaje bíblico, es acercarse a un discípulo que dejó que Jesús transformara su carácter, su mirada y su corazón. Fue pescador, apóstol, testigo, contemplativo, pastor y maestro del amor. Su vida nos recuerda que el cristiano está llamado a algo más que saber cosas sobre Jesús. Está llamado a permanecer con Él, escuchar su voz, recibir su amor y convertirse en testigo vivo de ese amor en el mundo. San Juan sigue siendo para la Iglesia el discípulo que invita a mirar más alto como el águila, a amar más profundamente como quien ha descansado junto al corazón de Cristo, y a creer con más firmeza como quien ha visto los signos de la resurrección y ha comprendido que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios.